la posibilidad de la continuidad o no de Diego Osella. A priori entendemos que depende de los resultados. Diego Osella no está en el marco de un proyecto actualmente, sino que está en el marco de productividad. El director técnico está rindiendo cuenta domingo tras domingo. En ese sentido nos parece lógico y razonable dejarlo terminar este torneo y sentarse a hablar para saber si su idea con la nuestra comulga. En caso que sí, que haya muchos más puntos en común. Por supuesto que nos vamos a poner de acuerdo rápido y vamos a ir a buen puerto, pero ahora sería muy apresurado, muy arrebatado hablar de una continuidad o no de Diego Osella. Creo que primero habría que dejarlo trabajar un poco más y sentarse a charlar. La primera alternativa es Diego Osella. El señor Osella llegó al club, a mi criterio recibió un auto con 10 litros de nafta y le dijeron que tenía que llegar a Córdoba. Era bastante complicado. Está viendo el plantel, veo que entiende que por primera vez hay alguien que coincide en el diagnóstico con el que casi todos los hinchas coincidimos. Entiende que el equipo corre poco, a veces nada, entiende que está mal estructurado, hay una enorme cantidad de jugadores que juegan tal vez en la mitad de la cancha y muy pocos jugadores para jugar en posiciones de defensa central o laterales. Lógicamente nosotros no somos el dueño de los resultados y al club le quedan 9 fechas por jugar, realidad que deben entender los dirigentes, y el señor Osella va a tener que lograr algunos resultados que no nos dejen tan comprometidos. Lógicamente, si el promedio de puntos se mantiene en las últimas 10 fechas, nuestro equipo sacó 11 puntos. Eso es inviable con Primera División. Por lo tanto, si Osella logra sacar al equipo de esta situación, aunque sea un poco, lo considero la primera opción. Si no, lo siento, pero es muy probable que ni siquiera el señor Osella llegue al día que nos toque asumir a nosotros. Ya se conoció, lo presentamos cuando presentamos nuestro proyecto. La persona es Jorge Sampaoli. Nosotros hemos concebido un proyecto que integra, que a los sueños de los hinchas de Newell les tratamos de dar un plan para que sean y para evaluar la factibilidad, y vemos que es posible. La persona que entendemos por el momento y por su presente y por su forma de trabajo, que encarna no solo lo que queremos para el fútbol, sino un montón de valores que queremos para Newell en general, la persona que expresa bien lo que nosotros queremos para Newell es Jorge Sampaoli. Por eso lo fuimos a buscar, y en este sentido también, digamos, planteándole que por sobre todas las cosas está Newell, que queremos que crezca, le comentamos la manera en que queremos que crezca, y bueno, y él creo que se entusiasmó con eso, y bueno, y es la persona que nosotros fuimos a buscar. Primero, hay un técnico, Osella, merece respeto. Si nosotros a veces criticamos que se va a buscar un técnico cuando está trabajando, por respeto a Osella, no podemos dar nombre. Tenemos una línea de lo que queremos, pero por respeto hoy está Osella. Si a Osella se le dan los resultados, ojo que el problema no es técnico solamente, ¿eh? Estos jugadores se comieron 5 técnicos. Es como en la vida, vos cumplís un ciclo. Hoy la gente a veces es más hincha de los jugadores que de Newell mismo. Hay jugadores que le dieron mucho a Newell, muchísimo, pero en la vida todo tiene su tiempo. Hoy falta en Newell liderazgo político, liderazgo dirigencial. Hoy no hay nadie que le dice a un jugador, esto no. Y nadie vino gratis a Newell, ¿eh? Todos cobraron. Hoy tenemos un técnico, al cual hay que respetarlo, lo eligió quien tenía que elegirlo, que fue esta comisión directiva. Tenemos que apoyar para que este técnico logre los mejores resultados. Obviamente, nosotros estamos haciendo una evaluación de cómo se está trabajando, conjuntamente con divisiones inferiores, y cuando lleguemos al gobierno decidiremos qué es la mejor posibilidad para Newell. O sea, pero hoy hay que ser muy respetuoso. ¿Por qué? Porque interés es Newell primero.
Yo creo que eso es una consigna que creo que es, por ahí cuesta, pero es primero Newell's. Hoy está Osella, lo eligió esta comisión directiva y tenemos que procurar que haga el mejor trabajo posible. Si lo hace, será un acierto de esta comisión directiva y Osella podrá continuar a lo mejor. Lo que pasa es que hoy hay que bancar a Osella. Hoy hace falta que gane Osella, que le vaya bien, porque el éxito de Osella va a ser la alegría de todos los hinchas de Newell's. Entonces sería muy responsable hoy plantear el diálogo con otro entrenador cuando hay un entrenador que se está jugando la vida en este momento en donde Newell's necesita puntos. En todo caso, cuando la comisión directiva nueva asuma, se sentará con Osella, evaluará cuál fue su desarrollo, cuál es su proyecto de ahí en más, y bueno, decidirá sobre su continuidad o no. Pero me parece que hablar ahora de otros técnicos es irresponsable con el momento del club. Nosotros momentáneamente no evaluamos la idea de tener un manager. Sí queremos tener una secretaría técnica del mayor nivel económico posible. Digo económico posible porque las cosas que uno pretende siempre van adecuadas a lo que uno puede pagar. Queremos tener una secretaría técnica que le informe a nuestros técnicos de primera y de divisiones inferiores todo acerca del fútbol del mundo. Lógicamente no nos van a traer un video de Cristiano Ronaldo porque no hace falta, pero queremos tener una secretaría técnica que cubra por lo menos América Latina intensamente. Queremos saber sobre los torneos juveniles de Centroamérica, queremos saber sobre los torneos juveniles del norte del Pacífico. Queremos tener una estructura que le permita a nuestros técnicos tener en el entretiempo un informe detallado de lo que pasó en el primer tiempo del partido. No pensamos en el manager porque pensamos en una gran figura o alguien muy convocante para manejar el área de divisiones inferiores, y queremos que esa persona y el técnico de primera interrelacionados manejen el fútbol profesional del club. Bueno, esa propuesta es nuestra. La propuesta del Departamento de Fútbol fue instalada por el Movimiento de Pertenencia Leprosa desde el año 2013 en adelante, en distintas asambleas, a través de proyectos escritos, a través de discusión con todos los socios, se instaló. Y yo el otro día ponía en Twitter que me parece muy saludable que otras agrupaciones hayan tomado esa idea y que en todo caso a futuro sea no solo una política de una agrupación o de distintas agrupaciones, sino una política de club que suscita a través de los años, porque en Newell's todos estos años se ha manejado muy mal lo que es la gestión del fútbol profesional, quedando generalmente en manos de individualismos, como fue un manager o como fueron 3 directivos. En relación a la respuesta anterior, nosotros entendemos que Newell's necesita un departamento de fútbol, que el fútbol ya no puede pasar más por el manejo de una sola persona, que los antecedentes del manejo de una sola persona no han sido buenos en Newell's. Por eso, desde ahí que nosotros empezamos hace un tiempo a construir un departamento plural, con distintos puntos de vista, donde se conforme una mesa de diálogo. Por supuesto que el departamento tiene que tener un director, que será el que tenga probablemente la última palabra, pero ese director deportivo tiene que estar asesorado. Así que nos parece, y la tendencia mundial de los casos de clubes de fútbol más exitosos, están trabajando actualmente con un director deportivo que tiene a su disposición un consejo de fútbol. Sí, absolutamente, pero además, disculpame la pregunta, hay cosas que parecen que no tienen sentido que a esta altura la estemos discutiendo. Cualquier institución importante del mundo, y no tan importante, tiene un departamento de fútbol profesional y de divisiones inferiores, que trabajan mancomunadamente. Por lo tanto, hay que armarlo, definirlo, que tenga pautas establecidas, ¿no es cierto?, sobre cuáles son los parámetros que se quieren trabajar y que trabajen mancomunadamente. O sea, hay temas que parece que me cuesta, perdónenme, decirlos, porque es tan obvio y es tan necio que no se lo haya hecho. Entonces entramos a discutir si ponemos un manager, un director deportivo. A ver, acá tiene que haber un encargado, pongámosle el nombre que quieran, de el fútbol, del departamento fútbol, alguien que sepa de fútbol, que guíe las pautas, que sepa lo que hay que proveer al club, que sepa lo que hay en divisiones inferiores, que sepa lo que hay que comprar o no. Por suerte, no, lo ideal sería que no habría que comprar a ningún jugador. Entonces, en la cual hagamos una proyección de gestión por 4 años. Sí, mira, en Newell's
una institución como que tiene tanto gasto en lo que es el fútbol, como son los clubes de fútbol, no se pueden dar el lujo de gastar mal. Yo, a modo de ejemplo, decía, en Newell, el último campeonato, los 5 jugadores más caros terminamos jugando de suplente. Y terminamos el año pagando 4 técnicos a la vez. 4 técnicos, algunos caros. Ni uno se puede, o sea, siempre que gastes mal el dinero en ese rubro te va a ir mal. O sea, no hay mucho margen porque es una partida impresionante y es la que a su vez te permite volver a crecer. Entonces, si te equivocás ahí, eso no va. Nosotros lo que tenemos conseguido es una estructura con 8 personas que involucra al presidente, vicepresidente, de la parte directiva, un encargado de fútbol amateur, fútbol infantil, pero también lo que es el técnico de primera división, los coordinadores de las áreas, eso como la mesa, pero después también lo que es un equipo de trabajo, que nosotros entendemos que tiene que haber una persona con un perfil técnico, no un negociador de pases, sino una persona que pueda establecer un presupuesto con el que trabajar. Hoy en la actualidad, el coordinador no sabe, el manager no sabe si tiene que traer, si cuenta con $1 millón, con 500.000 pesos, tiene que traer tus jugadores libres, o puede comprar jugadores, o los puede traer a préstamo. Nosotros lo que entendemos es que tiene que haber una proyección que ligue no solo lo que es la política de incorporaciones, sino la política de incorporaciones también teniendo en cuenta la proyección de los futbolistas del fútbol juvenil. Nosotros hemos hablado con gente famosa en asuntos manager, pero no traerlo, porque sería imposible traerlo de Europa donde están, que han sido exjugadores, sino que vengan 4 o 5 meses y que le enseñen a manejar tipo manager a jugadores de acá. El manager es muy importante, pero no sirve el manager para ver la práctica, para ver cómo está jugando Maxi. El manager tiene que ordenar todo, pretemporada, ver jugadores, libro de pases. Hoy se confunde, hoy vienen los managers y están esperando que el técnico de primera fracase para agarrar la primera. Hay que hacer un plan integral. Bueno, nosotros queremos que se conforme un departamento de fútbol profesional idóneo, con gente responsable, con presupuesto, con objetivos, que delimite la planificación anual del club, que estudie sobre todo, y esto es muy importante, que estudie otras ligas, que estudie la Liga Argentina, que siga jugadores. No puede ser que cada vez que haya un mercado de pases resulta que viene un representante amigo o el técnico de turno te sugiere 2 o 3 nombres y vos te circunscribís a buscar jugadores en ese poco abanico, en ese abanico chico. Un club serio tendría que analizar durante todo un semestre, antes del cierre y el mercado de pase, una serie de jugadores. Entonces, cuando el técnico de turno del primer equipo te pide un refuerzo, va a analizar primero las divisiones inferiores, porque la estuvo analizando el departamento de fútbol, y si en divisiones inferiores resulta que no hay un jugador determinado que esté en buen nivel para ese puesto, bueno, vos tenés un abanico más grande de jugadores que fuiste viendo. Obviamente, siempre hay un margen de error, porque el fútbol es un juego, no es matemática, no es una ciencia exacta. Pero con un departamento de fútbol entendemos nosotros que labure bien y planifique durante todo un año, y sobre todo investigue en cada semestre antes del cierre, del comienzo del libro de pases, el margen de error se va a cortar. Así que, por supuesto, esa propuesta es nuestra y nos parece saludable y me parece muy bueno que otras agrupaciones lo hayan tomado y a futuro se convierta en una política de club. Sí, mira, nosotros tenemos una idea, no es revolucionaria porque se hace. Hay que hacer seguimiento de jugadores en países limítrofes. Un ejemplo. 5, 6 chicos mirando, siguiendo fútbol chileno, fútbol uruguayo, fútbol paraguayo, fútbol boliviano. Se va siguiendo los jugadores. Vamos viendo, se ve con el manager, se sigue. Los diarios de quién hablan en distintos países. Pero antes de que vayan a Europa, como fue Advíncula. Porque Advíncula alguien lo vio.
y lo compraron en Europa. ¿Y por qué no lo vimos nosotros? Porque no hacemos seguimiento de jugadores. Permanentemente, como hace el Barcelona, como hace el Real Madrid, el Atlético de Madrid, tiene que haber gente en una oficina siguiendo jugadores por todos los países limítrofes. Cuando están por explotar, ahí lo compramos nosotros. ¿De qué vale cuando explota? Lo venden a Europa, como hicimos nosotros, y ahora lo traemos a Advíncula. ¿Por qué no lo vimos a Advíncula? Porque no tenemos un seguimiento de jugadores. Si hay un trabajo coherente, no puede ocurrir. Imprevistos puede pasar, se puede lesionar un jugador, puede haber una compra imprevista, que haya que salir a reemplazar a algún jugador, pero cuando uno tiene planificado esto, a ver, a nosotros nos puede pasar lo que pasó con el Patón Guzmán, que está bien, era una cosa imprevista, que vinieran, si era favorable a Newell's había que hacerlo, porque siempre es lo mejor los intereses, que hay que ver realmente cuál es lo mejor, pero nosotros no teníamos previsto con respecto a los arqueros. Entonces, a ver, ¿teníamos una base? ¿Teníamos un arquero reemplazo? No. Bueno, eso es parte del... Creo que el ejemplo es muy claro lo que nos ha ocurrido. No fue una lesión, fue un jugador que hubo que venderlo, bien, no se discute, aparte creo que se lo merecía por todo lo que el Patón dio por Newell's, y todo lo que es él como persona, con sus ideas, que yo creo que hay que valorar a veces mucho las ideas de algunos jugadores porque marcan también una impronta, y cuando busquemos algún jugador para que vuelva a Newell's, también hay que ver cómo piensa, más allá de cómo haya jugado. Para no cometer esos errores, lo que tiene que haber es trabajar en el scouting, trabajar en el medio local y trabajar para adentro, en lo que es la búsqueda de jugadores. Como nosotros aspiramos, queremos tener, como todo el hincha de Newell's, que quiere que los chicos inferiores lleguen y sean esos los que nos representen en el primer equipo. Para esto hay que hacer un trabajo, van a ser importante el despliegue que tenga Newell's también en cuanto a filiales, en punto de captación, pero finalmente lo que queremos que quede claro es que nosotros lo que queremos destinar, por ejemplo, para hablar con un nombre concreto, y lo digo porque ya no está, Víctor López, un jugador que era costoso para Newell's, hoy se fue y volvés a liberar un dinero que es muy importante para poder traer un sueldo, una persona que gane un sueldo que se condiga con un jugador de un gran nivel. Ahora, ahí tiene que estar la política, o sea, lo que vamos a hacer es generar esa posibilidad de inversión en el fútbol, o sea, generar ese presupuesto para que se haga esa incorporación que el club necesita y poner a los mejores, como decía antes, estábamos buscando desde San Paoli en esa línea, a los mejores, tanto técnicos como en lo que tiene que ver con el conocimiento futbolístico, para rentabilizar todo eso, que es lo que nos va a volver a permitir volver a crecer. Sin duda, los mayores errores u horrores, como ustedes lo quieran detallar, de esta gestión, han sido los mercados de pases, de jugadores y de técnicos. No nos olvidemos que sacando el periodo del señor Martino, en el que él fue técnico, manager, presidente y tesorero, en el resto las decisiones dirigenciales fueron desde Torrente y Caña, a técnicos jóvenes del club, o a Gallego, o a Lucas, que lamentablemente fracasaron sistemáticamente. Y recordar que las contrataciones pasaron desde gastarse $1.400.000, de los que no recuperamos un peso, en la llegada de los famosos paraguayos Aquino, Rivero y del simpático Carmelo Mendoza, hasta Sebastián Martínez, Neira y Fattori. Y no dejar pasar por alto los lesionados que han llegado al club. Por lo tanto, y empezando por el final, tenemos una idea de establecer un doble requisito en la revisación médica de los jugadores que lleguen al club. ¿Por qué? Porque queremos tener un doble estándar de calidad. Cualquier jugador que llegue al club será revisado por el cuerpo médico del club, que dará una opinión. Pero como los cuerpos médicos de los clubes están influenciados por dirigentes y por técnicos, vamos a tener una segunda opción. Vamos a contratar una entidad independiente que evalúe también a los jugadores. Si las dos opiniones son las mismas, vendrán. Con nosotros el Centro de Rehabilitación Kinesiológica Newell's Old Boys se cerró.
Y en cuanto al tema de ingreso de jugadores, creemos que lamentablemente, aunque justamente por mi edad soy alguien criado en un club donde todo se generó de abajo, no podemos improvisar. Nosotros planteamos dividir la conformación del plantel junto con el técnico en 3 partes. Una parte de los jugadores de divisiones inferiores que pueden formar parte de un plantel. Hemos visto que en mayor o menor nivel, Escobar, Mancini, Báez, Denis, y habrá otro, y hay otro grupo más, pueden formar una parte. Otra parte será de los jugadores que se queden de los que hoy están en el club. Y después tendrán que llegar. Lamentablemente en la historia del club llegarán más de los que llegan normalmente. Nosotros tenemos un presupuesto importante de fútbol que vamos a redistribuir y al club llegarán 2 o 3 jugadores con un costo importante y llegarán 4 o 5 que vengan a jugar. El departamento de fútbol, una de las tareas que tiene es, sin lugar a dudas, una base de datos de futbolistas. Pero no solamente tiene que pasar por un programa, un software instalado en una computadora que te diga cuántos minutos corrió el jugador, cuántas pelotas bien tocó y cuántas perdió. Esto tiene que pasar también por algo terrenal, un trabajo de bases, como hicimos nosotros desde el Movimiento Faustino González, políticamente un trabajo de bases. Habrá que volver a las fuentes de Newell's. Si hay que ir hasta otro país a ver un jugador, habrá que ir. Más allá de que la tecnología son herramientas hoy en día muy útiles para todos los cuerpos técnicos, los departamentos de fútbol, también nosotros entendemos que esto tiene que ser terrenal, que hay que ir y verlo al jugador. Y esta base de datos se va a empezar a conformar, incluso ya está comenzada la base de datos con algunas de las personas que van a integrar el área de fútbol. Esta base de datos se va a empezar a conformar y a depurar también a raíz de la observación de los jugadores. Es un tema delicado porque aparte Newell's está en una situación delicada jurídicamente. No económicamente, porque supuestamente acá hay un órgano fiduciario que le rinde cuenta al juez y que estamos teóricamente en condiciones normales. Entonces, incorporar otro actor, si bien hay una ley que lo posibilita, va a haber que trabajarlo. A ver, las posibilidades están y si es conveniente para Newell's, lo haremos. Si realmente es una cosa en situación muy normal, muy transparente, que haya, como un ejemplo, armar un fondo inversor, que sea muy transparente, muy claro, y que si alguien invierte, y obviamente para llevarse una ganancia, pero no que sea solamente la ganancia para él, sino que sea para la institución, obviamente que lo consideraremos y lo llevaremos adelante. No hay que ser necios, no hay que ser necios porque realmente así no vamos a avanzar a ningún lado. Creo que eso es lo que hay que tener claro. Después estará justamente cómo lo hacemos y con quién lo hacemos, porque también, y en esto sí hay que tener premisas muy firmes, tampoco vamos a aceptar que nos armen un fideicomiso que aunque sea muy favorable a Newell's sirva para traer dinero del narcotráfico. Que sabemos todo que es algo que sobrevuela en muchos lugares y que se mira para otro lado. Y en eso hay que ser muy claro, muy tajante. No se puede traer dinero que no sea lícito. Newell, gestionando, tiene muchos ingresos. Yo estuve hablando con la gente del fideicomiso, estuve hablando con el doctor Granados, es un club manejable. El plantel de Newell profesional sale 9 millones de pesos. Te vuelvo a repetir, con los 50.000 socios supera, se puede incrementar. Tenemos que cobrar televisión, renovación de palco y platea, estática. Hay dinero que entra al club, hay que saberlo usar. Y los inversores van a venir, pero se la quieren llevar. Y Newell necesita gestión, ideas, generar. Newell es una máquina de generar. Tenemos los 2 jugadores del mundo más conocidos, se pusieron la rojinegra. No aprovechamos eso. Newell's genera bastante dinero. Y en lo que tiene que ver con las inversiones hay que ser cuidadoso. Conseguir inversiones para el club no es difícil. Se pueden vender cheques, se pueden vender porcentajes de jugadores, se pueden vender futuro de televisión en AFA
Se pueden vender un montón de cosas y tener un montón de plata disponible. Se puede llamar a un representante y decir que me llene el equipo de jugadores. Pero todo esto no encaja con el proyecto y no encaja con esto principalmente. No solo porque no tendríamos la autonomía respecto al fútbol profesional y respecto a la programación de un plantel a largo plazo, sino el problema es que una vez vendidos esos jugadores, después no sabés si volvés a poder sostener el nivel que querés, porque dependés de intereses de terceros. Newell's tiene la fortaleza y la capacidad para poder incorporar gente, y nosotros en ese sentido, con los recursos del club, calzando presupuestariamente las erogaciones que esto significan con los ingresos que tiene el club, y haciendo una parte de los contratos variables para asumir posible, digamos, capaz que traes 4 jugadores en un libro de pases y no son los 4 unos fenómenos, pero no pueden ser que los 4 sean malos. Entonces, nosotros vamos a crear una estructura variable para que los que jueguen, poder seguir teniéndolos y consolidar ese nivel, y los que no haya sido tan rentable la inversión, no perjudica al club económicamente. Nosotros queremos que la estructura económica del club tiene que soportar y tiene que ir creciendo año a año, consolidando los niveles de inversión para poder volver a crecer. Si como inversiones se refiere a inversiones privadas de empresarios, no. No, porque acá está perfectamente claro, y no vamos a hacer nombres, que acá el que trae algo se lleva el doble. Sí estamos abiertos a que cualquier actividad comercial que al club le pueda dejar algo en el futuro. Acá vino el señor Bogosian en un momento dado, creo que con la mejor buena fe, el que lo trajo, le hizo ganar $4 millones al señor Paco Casán. Acá llegó ahora el señor Boyer, un chico que es espectacular y al que todos hemos querido mucho, queremos, pero se va a ir y el señor Boyer se va a ir al Torino y el único que va a ganar algo va a ser el señor Boyer, su representante y el Torino. Por lo tanto, el que esté dispuesto a traer jugadores al club, que creo yo es una de las 5 vidrieras más importantes del fútbol argentino, tendrá que entender que bajo ningún aspecto un jugador puede venir sin opción. Y si viene sin opción, el club debe ser propietario de un porcentaje de su pase. Estoy cansado de hacer rico a gente que no es del club. Aunque en esto también tendría que decir que estoy cansado de que se haga rica gente que es del club. Bueno, cada cual lo analiza como le parece. Por supuesto que siempre no es mi caso, yo no soy un erudito de lo contable, pero cualquier empresario o cualquier contador, más que nada el empresario, reconoce y entiende que la forma de conseguir éxitos económicos es empezando a traer dinero, para luego sí devolverlo, recuperarlo, reinvertirlo y seguir ganando. Así que en ese sentido nosotros hemos comenzado diálogo con sectores privados, identificados con Newell's muchos, que están dispuestos a ayudar desde el lugar que pueden, que es el económico, ayudar al club. Tema de inversiones, a mí no me parece mal, pero siempre y cuando quede claro cómo se devuelve el dinero. Porque en el fútbol muchas veces se habla de inversión y no queda claro cómo se devuelve el dinero, cuál es la tasa de interés. A mí no me parece mal recibir dinero bajo una tasa de interés de mercado, relativamente accesible para luego devolverla. Porque es peligroso, si vos pedís dinero a inversores, que después te van a sacar un fangote de dinero en términos de interés, pones en juego el futuro del club. Creo que ya lo hemos vivido, Newell's está en salvataje, esa es otra cuestión. Newell's está en un concurso convertido en salvataje económico. Entonces vos para pedir una ayuda externa, una inversión, un préstamo de dinero, primero tenés que tener la aprobación del juez y en segundo lugar tiene que ser algo sustentable para que no ponga en riesgo el futuro del club. Respecto al trabajo en divisiones inferiores en la época de López, creo que ya está harto discutido el tema, harto cuestionado, pero lo principal es entender que no se puede volver a repetir
las formas de administrar las divisiones inferiores de Newell's. No estamos hablando de la cuestión formativa, sino de las formas de llevar adelante la administración del Polideportivo Bellavista y de nuestros patrimonios en juveniles. Después, en la segunda etapa, esta contemporánea, hablando ya precisamente de Taylor, realmente en el caso personal mío, como creo que el de la mayoría, el primer año o los primeros años montamos muchas esperanzas en lo que podía suceder. Taylor nos empezó a fijar plazos para mostrar resultados. Creo que todos los plazos que fijó se vencieron y los resultados no los vimos. Hoy, a la fecha de hoy, estamos todos, absolutamente creo que todos, de acuerdo en decir que el trabajo de Taylor fue un fracaso en Newell's, un fracaso rotundo y que trajo aparejado encima cuestiones poco éticas como la de un representante de fútbol como Fabián Basualdo, al cual él jerarquizó sentándose al lado en cada partido de divisiones inferiores los fines de semana. A ver, durante la gestión de López, lo que se hizo es usufructuar el trabajo histórico de Grifa y los que trabajaron con él y lo continuaron. López vendió jugadores por, yo diría, casi cientos de millones de dólares. Una vez hicimos una estimación, y esto no es serio, no es científico, pero no menos de 150 millones de dólares en ese momento ha vendido López. Entonces López lo que hizo fue aprovechar todo eso que se había generado, y obviamente llegó un momento en que se acabó, porque los que lo habían hecho no estaban más. Y como él lo único que le interesaba a Newell's era hacer un gran negocio de compra-venta de jugadores, se terminó. Igual tomamos la última cola, por eso que dentro de todo, el primer año no fue malo en cuanto a lo que había dejado como equipo profesional. Ahora, el bache en las inferiores enseguida se percibió. Lamentablemente no se aprovechó la oportunidad. Creemos que ha sido un fracaso total de la gestión de Taylor en las divisiones inferiores. Bueno, López tuvo muchos años, tuvo 14 años dentro del club. Y en la época de López tengo entendido que en los primeros años subsistió el esquema de técnicos, entrenadores y formadores que tenía Grifa. En Newell's durante muchos años, en la primera etapa de la época de López, se mantuvo Pupo. Pupo después se fue a Lanús y le fue muy bien. Da la impresión de que tras la ida de Pupo y la llegada de Almirón, las inferiores de Newell's se fueron a un pozo. En Newell's en el año 2008, cuando se recupera el club, resulta que en Bellavista no había ni césped. Eran canchas de barro, de tierra, las pensiones estaban fuera del club, se alimentaba mal a los jugadores, había denuncias de corrupción, denuncias de padres que afirmaban que el coordinador de división inferior, que era Almirón, le pedía coimas para que su hijo pueda jugar. Hay denuncia de que la Barra Brava, en ese momento comandada por Pimpi, se metía en el vestuario y daba hasta charlas técnicas. Entonces da la impresión de que los últimos años del inferior de López fueron un desastre. Y respecto a la nueva etapa ya en democracia, hay que también dividirla en dos, porque en los primeros años estuvo Taylor, y a su vez nosotros la gestión de Taylor la dividimos en dos. Taylor tuvo una gran performance en lo que fue infraestructura, porque creció muchísimo Bellavista en los años de Taylor. Entre Taylor y la gestión de Altieri se buscó dinero, ayuda económica, colaboración de distintos socios, y el predio creció. Hoy el predio tiene cancha de fútbol sintético, cancha de hockey sintética. Bueno, por supuesto se está construyendo el hotel, se está construyendo una tribuna para poder ver los partidos en la cancha principal, se construyeron vestuarios nuevos. Entonces, inicialmente ha crecido, uno no puede desconocer el éxito de Taylor en ese aspecto. Ahora, en el segundo aspecto, nosotros siempre cuestionamos o pensamos que ha habido un error en la preparación, no solo física de los jugadores, nosotros entendemos que llegan jugadores sin físico de primera división, sino también futbolísticamente. Nosotros vamos generalmente a Bellavista a ver al equipo, a los equipos de inferiores, y vemos que los jugadores quisieron, no los jugadores, sino los equipos, los entrenadores de división inferiores quisieron implementar el mismo sistema con el que Newell's salió campeón en el año 2013. Nosotros pensábamos, bueno, pero
si vos jugás siempre igual en todas las categorías, el jugador cuando llega a primera, ¿sabe, por ejemplo, adaptarse a una línea de 4 en el medio? Si Newell juega 4-3-3, ¿se entiende lo que planteo? Es decir, da la sensación de que si vos circunscribís a un jugador al mismo esquema durante todo su desarrollo futbolístico en inferiores, cuando llega a primera no se va a poder adaptar fácilmente a lo que le requiera el entrenador de turno. Las gestiones del señor Eduardo López, lamento que va a ser la única pregunta que no voy a contestar. Sí puede contestarlo otro miembro de la agrupación. Yo no considero al señor Eduardo López un par de la vida del club. Por lo tanto, su gestión está teñida de totalitarismo, violencia. Los nazis no tienen lugar en mi vida, por lo tanto, del señor López, mi opinión es esa. Demasiado que todavía convive con nosotros en sociedad. Y en cuanto a la de los señores Laurenti y Ricobelli, creo que el área de divisiones inferiores recibió el área que más apoyo económico recibió. Creo que Jorge Taylor es una persona proba y dedicada, absolutamente dedicada. Los resultados esperé que sean otros. No quiero adelantarme. Los jugadores de divisiones inferiores llegan en momentos muy difíciles. Tal vez eso le cueste. Comparando, en la anterior gestión de Laurenti Ricobelli salieron más jugadores de fútbol de divisiones inferiores. Esta gestión, todas las comparaciones son, ¿viste? Cada uno tiene su plan, tiene sus entrenadores de divisiones inferiores. Ahora yo te pregunto, ¿qué jugador sacó de divisiones inferiores esta comisión directiva? Ninguno. El único que sacó y lo vendió fue Ponce. Pero Ponce no lo trajo Taylor. Ponce lo trajo Almirón cuando estaba en Malvinas. ¿Por qué? Porque Almirón jugaba con el papá de Ponce. O sea que esta comisión directiva no le dejó ninguna ganancia a Newell. Durante el periodo de Eduardo López, la gestión de inferiores fue clara. Agarró un club que inferiores de las 6 categorías salía campeón en 2 o 3 todos los años, inclusive la reserva, que nos daba 2 jugadores por puesto constantemente, de niveles altísimos. Tiró lo que hizo Grifa por la borda y bueno, empezó a gestionar, o sea, entre la política de venta de porcentajes y de representantes y cosas raras en inferiores, más el desmantelamiento de todos los profesionales de categoría que tenía y con el conocimiento necesario para poder formar, porque no solo ir a practicar, sino también tener gente idónea. Eso de hecho fue su política, decir que Newell tenía que incorporar, o sea que las inferiores eran un gasto terrible y que Newell tenía que traer jugadores, y así trajimos a cualquiera durante años y años. Durante lo que se encontró la nueva gestión, vos me preguntás por Ricobelli, entiendo que me decís desde 2009 en adelante, la política de inferiores tuvo una primera etapa de reconstrucción y en eso en Bellavista se ve el crecimiento de Bellavista a nivel de infraestructura es muy grande. Lo que sí, hubo una mala política en el paso de jugadores inferiores a primera, lo cual produjo el estancamiento de muchos jugadores y la pérdida de mucho talento que había formado. Y después, yo creo que desde que está también Picerni, se le ha impreso algunos otros atributos. O sea, Taylor se encontró con tierra arrasada y tuvo que arreglar eso. Yo creo que la incorporación de Picerni tiene que ver con darle a jugadores un tipo que sabe trabajar, que tiene experiencia, no solo trabajó junto a Grifa y junto a Bielsa, sino que coordinó selección y todo. Digamos, sabe dónde apuntar y al juego atildado de Newell, a las características técnicas que se buscan, ha buscado también ponerle más intensidad, algunas características físicas que buscaba Grifa en su momento, digamos, lo que a todos nos gusta, de tener ese jugador completo, fuerte, aguerrido y con vuelo.
hay una decisión tomada absoluta de cambiar la conducción de las divisiones inferiores del club. Nosotros le hemos ofrecido personalmente, se lo he ofrecido yo a Claudio Vivas, me contestará en estos días, la posibilidad de ser nuestro coordinador de divisiones inferiores. Esto no quiere decir que los otros sean buenos, malos. Nosotros queremos cambiar, vemos en Claudio una figura. Si Claudio en los próximos días nos confirma, lo anunciaremos oficialmente, y si no, buscaremos otra opción. Donde sí tenemos decidido, aparte de cambiar la conducción, cambiar la metodología de trabajo, es en Malvinas. De hecho, que si digo cambiar la conducción, quiere decir que vamos a poner un nuevo responsable del área futbolística de Malvinas, pero aparte creemos que es imposible a los padres y a los chicos de 6, 7, 8 o 9 años hacerlos perder 5 horas de su día yendo y viniendo de lugares periféricos de la ciudad. Porque nosotros tenemos un solo centro de reclutamiento para jóvenes. Por lo tanto, nosotros tenemos la idea de que como de cada 100 chicos que llegan, uno va a ser jugador. Los otros 99 tienen que estudiar, ir a la escuela y aprender a ser hombres de bien. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es ofrecerle centros de reclutamiento en varios numerosos barrios de Rosario, también en Villa Gobernador Galvez y en la zona norte, donde no tenemos ningún tipo de presencia. De hecho, no tiene costo adicional esto, porque estamos hablando de chicos muy chicos que juegan en canchas de tamaños reducidos, que el club alquilaría, pero que lógicamente, como todo en esa edad, van a pagar los padres. Por lo tanto, vamos a garantizar, primero, que el club sea más popular, porque la popularidad no está vinculada a tirar cohetes en un entretiempo o a nada más que tirar papelitos en la cancha. La popularidad está en tener chicos en todos los barrios de la ciudad que tengan el mismo sentimiento que nosotros. Creemos que de esta manera vamos a garantizar que en la zona sur, que en Villa Gobernador Galvez, que en Fray Luis Beltrán, que en la zona oeste, que en Funes, haya muchos chicos yendo y viniendo a estos centros de aprendizaje con nuestra camiseta puesta. Creemos que lo popular se hace abriendo el abanico de posibilidades de que la gente llegue al club y no gastando plata que no es nuestra en pirotecnia. Nosotros con quien hemos hablado, que nos ha asesorado, es Jorge Grifa, y el que tomaría la posta para ser el coordinador de divisiones inferiores es su hijo, que es Diego Grifa. Nosotros en ese sentido creemos que hay lo que se llama una escuela Newell's. Y escuela Newell's no es ni escuela de Newell's ni escuela de Grifa, no, hay una escuela Newell's, es la marca Newell's que generó cantidades industriales de jugadores, que hoy muchos ya son técnicos, triunfadores en el mundo, que hubo toda una idea, porque a veces parece que solamente son las cuestiones de ejecutar. No, si no hay una idea, lo que ejecutemos va a estar mal. Acá hubo una idea de cómo armar un club, de cómo armar un proyecto deportivo, de cómo hacer un programa deportivo, cómo llevarlo adelante. Y la coherencia la demostraron cuando estuvieron. O sea, acá no era Grifa solo, acá estaban Bielsa, estaban todos sus colaboradores, fueron todos trabajando. Bueno, eso es lo que hay que volver a tomar. No tampoco una sola persona. Nunca fue una sola persona. ¿Sí? Los que han aportado ideas las han ejecutado. Bielsa ejecutó y puso ideas. Grifa lo mismo y muchos de los que siguieron. Esa es la idea. La idea es la escuela Newell's. Newell's es una escuela en todos los aspectos. Lo fue siempre y eso es lo que hay que hacer. A ver, eso lo va a definir el coordinador de divisiones inferiores. Porque justamente tendrá que trabajar en función de lo que hablábamos recién, de un todo, con las diferencias obviamente particulares. Primero, los chiquitos van a divertirse, van a jugar. Luego van pasando etapas. En eso lo que tiene que haber es docentes, formadores, en los cuales tendrán que ir viendo, llevando adelante eso y trabajando mancomunadamente. ¿Para qué? Por una cuestión lógica, los mejores luego pasarán a Bellavista. Pero no expulsaremos al resto, tenemos que integrarlos al club, más allá, obviamente, de alguna frustración que pueda haber personal de algún chico.
pero creemos que si tenemos formadores, tenemos docentes, no vamos a perder a nadie, al contrario, vamos a seguir sumando. Bueno, como decía anteriormente, nuestra idea es evaluar el desarrollo profesional de Pizerni, que asumió hace muy poco tiempo, y que por diálogo que hemos tenido con él, y por lo que vemos en Bellavista, está intentando afirmar ideas que nosotros también tenemos. O sea, por lo menos ideológicamente estaríamos compartiendo con él muchas de las ideas que él está implementando en inferiores. Entonces, acá es muy importante, como decía anteriormente, no quedarse en que no salieron jugadores y pensar que durante estos 7 años y medio sucedió lo mismo, que hubo un solo coordinador, en Newell's hubo un cambio. La mayor cantidad de tiempo estuvo Taylor, pero ahora hubo un cambio. Y nosotros entendemos que hay un cambio en el juego y en la formación de los jugadores inferiores. Entonces estaría bueno, me parece, sería muy importante y serio, analizar este último año y medio de Pizerni al frente de las divisiones inferiores. Y en este sentido vamos a hablar de Malvinas y Bellavista como un todo. Vamos a dejar esta cuestión de que Malvinas está en calle Ceballos y Bellavista en calle Godoy. No, tienen que trabajar mancomunadamente, tienen que dejar de ser islas separadas, hay que mejorar el traspaso, el canal. Y en esta cuestión nosotros salimos hace un tiempo en la búsqueda de un coordinador de divisiones inferiores. Actualmente está con trabajo y vamos a ser respetuosos en nombrarlo. Pero sí, el perfil que fuimos a buscar es el de una persona joven, obsesiva del trabajo, muy arraigada a la historia de Newell's, sobre todo con el fútbol infantil de Newell's. Y esta persona será la encargada, el coordinador general desde Malvinas hasta Bellavista, y va a ser la encargada no solamente de designar profesores en Bellavista, sino también de asignar coordinadores. Y el coordinador de Malvinas seguramente va a estar también en el perfil del coordinador de Bellavista. Bueno, respecto a divisiones inferiores, nosotros estamos conformes con el trabajo que viene realizando Carlos Pizerni, donde, bueno, lo que te mencionaba antes, cómo se corrigieron algunas cosas para graficarlo. Lo mismo que le pasó al primer equipo en cuanto a la forma de juego, de salir jugando, todo eso, cuando se empezó a desdibujar, por ahí esa falta de confianza se trasladó también a inferiores. Yo creo que ha ido a corregir eso rápidamente y se vio con resultados. Respecto a la gestión de al Malvinas también ha crecido en infraestructura mucho, lo cual va a permitir que practiquen más chicos y que haya más prácticas por semana, que cuando haya lluvia puedan seguir practicando, todo. Creemos que la gestión de Cozzoni tiene conforme, las familias están contentas, los chicos están contentos, hay un plantel de profesores que hay que seguir profesionalizándolo, incluyéndolo de una mejor manera en la estructura del club. Otra vez volvemos a lo que están trabajando, pero te voy a dar el nombre. Nosotros hablamos hace 7 meses con Claudio Vivas y por respeto no dijimos nada. Queremos que Claudio Vivas se haga cargo de divisiones inferiores y el hermano de Malvinas. Porque hay un problema, los chicos salen de Malvinas y no hay conexión con divisiones inferiores. Malvinas es una cantera inagotable de pibes, pero no tienen conexión con divisiones inferiores y eso tiene que ser un trabajo mancomunado. ¿Por qué, Claudio Vivas? Primero por lo sentimental, que José Vivas, el papá, fue el que creó Malvinas. Compartió una comisión directiva conmigo, conozco a la familia, conozco a Claudio Vivas trabajando y fue mano derecha de Marcelo Bielsa. Hay videos que si ustedes lo buscan. ¿Cómo trabaja Claudio Vivas? ¿Cómo le dice a un chico que no? Cuando se va a probar, ¿cómo le dice que no? Que no se va a quedar. ¿Cómo le dice que sí? Porque creemos que es el mejor en divisiones inferiores y porque es el momento de que trabaje en Newell's y que le demos el tiempo para trabajar. Y Vivas, el hermano, en divisiones inferiores, en Malvinas, trabajarían en conjunto.